Saludos estimados amigos, mi nombre es Marlon Chavarría, director de la firma auditorinterno.com y vamos a hablar en esta ocasión sobre partida doble de la contabilidad financiera. El propósito de la contabilidad es informar a los tomadores de decisiones sobre la situación financiera de la entidad y los resultados de sus operaciones. ¿A qué se refiere con la expresión situación financiera de la entidad? Se refiere a activos, pasivos y capital. Activos, ¿qué son activos? Se refiere al valor de los recursos propiedad de la entidad que utiliza para realizar sus operaciones. Los recursos incluyen el dinero, los bienes tales como terrenos, edificios, vehículos, maquinarias, muebles, equipo electrónico, etc. Y los derechos, cuentas por cobrar, marcas, patentes, software, derecho de autor, etc. Nótese que los bienes son de naturaleza tangible, es decir, se pueden tocar, mientras que los derechos no se pueden tocar, pero son recursos que utiliza la organización para sus operaciones. Pasivos. ¿Qué son los pasivos? Se refiere al valor de las deudas que tiene la organización, que incluye las obligaciones con sus proveedores, acreedores, bancos, el gobierno a través de los impuestos por pagar, etc. Capital. Se refiere al valor de la inversión realizada por los socios más la ganancia o menos las pérdidas. O ocurre una o ocurre la otra. O hay ganancia o hay pérdida. Un elemento fundamental para la comprensión de la partida doble es la ecuación contable. Nótese que los activos deben ser igual a la suma de los pasivos más el capital, todo esto en términos monetarios. Como habíamos mencionado, los activos incluyen dinero, bienes tangibles y derechos intangibles. Después tenemos el pasivo con la deuda y el capital, que es la inversión de los socios más las utilidades o las pérdidas, como ya habíamos mencionado. ¿A qué se refiere con la expresión resultados de la entidad? Los resultados de la entidad son las pérdidas o las ganancias originadas durante las operaciones. ¿Cómo llego a este valor? Determinando cuántos fueron los ingresos por ventas y restándole los costos y los gastos correspondientes. ¿Y cómo se presenta esa información a los tomadores de decisión? Esta información se presenta mediante los estados financieros básicos. El primero que vamos a reflejar es el estado de resultados, que refleja las operaciones de la organización. Como se puede apreciar, aquí tenemos los ingresos por ventas menos los costos de ventas, nos va a dar la utilidad bruta. Los gastos de operación son los gastos administrativos, los gastos de venta, los gastos financieros, y eso nos va a dar el total de gastos. La utilidad bruta menos el total de gastos nos va a dar la utilidad de la operación. En este caso tenemos una ganancia, y cuando tenemos ganancia debemos de pagarle impuestos al Estado. La utilidad de la operación menos los impuestos nos queda en la utilidad neta. En este caso, los resultados son 10.160, que es los ingresos menos costos y gastos y menos impuestos, que forma parte de los gastos, pero se separa para mejor presentación. Nuestro segundo informe financiero es el balance general, que tiene los elementos activos, pasivo y patrimonio. Como se mencionó en la ecuación contable, los activos, 211.124, va a ser igual a la suma de los pasivos más el patrimonio, y podemos ver aquí el cumplimiento de la ecuación contable. A esto los contadores le llamamos cuadrar. Cuando los activos son iguales al pasivo más el patrimonio, entonces decimos que el balance está cuadrado. Otro concepto muy importante para poder comprender la partida doble son las transacciones y las cuentas contables. Las transacciones se refieren a las actividades que realiza el negocio, que pueden ser expresadas en términos monetarios.
Ejemplos de estas transacciones son la venta de bienes o servicios de construcción, compras de cemento, compras de asfalto, pago de servicios topográficos, pago de salarios, pago de impuestos, cobro a clientes, adquisición de terrenos, edificios, vehículos, etc. Las transacciones se registran en cuentas contables de acuerdo a su naturaleza. ¿Qué significa esto? Que todas las transacciones expresadas en términos monetarios, por ejemplo, todas las ventas realizadas en términos monetarios, se van a agrupar en una cuenta contable. Entonces podemos afirmar que una cuenta contable es el equivalente a una carpeta y en esta carpeta vamos a ir registrando todas las operaciones de la misma naturaleza. Ahora sí, estamos en el corazón del concepto. Tenemos primero la cuenta T para entrar de lleno a lo que sería la partida doble. La cuenta T, este gráfico, este dibujo es una T simple como ya la conocemos, es la herramienta principal de los contadores. Toda cuenta T debe tener un nombre de una cuenta. Vamos a agrupar entonces los 6 elementos de los estados financieros. Todo lo que escribamos en el lado izquierdo de la cuenta T se va a asociar con estas palabras debe, débitos y deudora. Todo lo que registremos en el lado derecho vamos a asociarlos con las palabras haber, créditos o acreedora. Ahora vamos a anotar cuentas T para cada uno de los grupos reflejados en los estados financieros. Estos son activos, costos en el estado de resultado, gastos del estado de resultado, pasivos del balance general, capital del balance general e ingresos del estado de resultado. Estas son cuentas T dentro de la cuenta T grande. Tenemos entonces que para efectos de la comprensión de la partida doble vamos a considerar lo siguiente, que una empresa inicia sus operaciones, que es una empresa que se va a dedicar a vender zapatos, poniendo o colocando cada socio 10.000 córdobas. Entonces entra dinero a los activos, son recursos, y voy a registrar en la cuenta capital estos 10.000 de aporte. Nótese, tengo una anotación en una cuenta en el lado izquierdo y una anotación por el mismo valor en otra cuenta en el lado derecho. Juntas las dos por el mismo valor. La siguiente operación que realiza este negocio es la compra de inventarios. Está comprando entonces 10 pares de zapatos a 500 cada uno y eso va a aumentar mis activos. Esa compra la realicé al crédito y por lo tanto me va a afectar el grupo de cuentas de pasivo. Ese grupo de cuentas por el mismo valor de 5.000 córdobas. Nótese que tengo 5.000 en el lado izquierdo, en el debe es un débito y tengo 5.000 en la cuenta pasivos en el lado derecho, en el haber. Entonces estos 5.000 es un crédito. De estos 5.000, 10 pares de zapatos, vendo 6 pares de zapatos. 500 por 6, 3.000. Estos son los artículos vendidos. Como están disminuyendo, están saliendo, entonces esto va a disminuir mi activo en 3.000 y eso va a ser parte del costo. En el haber entonces voy a tener un débito por 3.000 y en los activos un crédito lado derecho por 3.000, por el mismo valor. Entonces tengo 3.000 al lado izquierdo, 3.000 al lado derecho. Ahora es importante tener claro que yo no voy a vender los zapatos al precio que los compré, los tengo que vender por un precio mayor, en este caso por 4.000. Entonces, como es una venta de contado, entra 4.000 córdobas a los activos, aumentan los activos en 4.000 y voy a registrar una cuenta que se llama ingresos, que podría llamarse ingresos por venta, por 4.000. Entonces, aumenta dinero en 4.000 por el lado de los débitos y aumentan los ingresos por el lado de los créditos. Finalmente, voy a pagar salarios a las personas que están realizando las ventas por 2.000 córdobas. Salida de dinero para pagar los salarios la anoto en el lado acreedor, en el lado derecho, porque esto está disminuyendo mi activo, y van a aumentar los gastos por el lado de los débitos en 2.000. Entonces tengo 2.000 a la izquierda y tengo 2.000 a la derecha. Ahora voy a realizar la suma de los débitos y de los créditos de mi cuenta de activo. Entonces tengo 10 más 5 más 4, 19.000, 3 más 2, 5.000. Tengo 19.000 córdobas en el debe de la cuenta de activos y tengo 5.000 córdobas anotados en el haber de la cuenta de activos. ¿Cuánto me queda?
me quedan 14.000. Ahora voy a sumar 14.000 en activos, 3.000 en costos, más 2.000 en salario. La suma de todo eso me va a dar 19.000 en débitos. Ahora voy por el otro lado. Tengo la suma de los pasivos, más la suma del capital, más la suma de los ingresos, me va a dar 19.000. Tengo 5.000 más 10. A 4, 19.000. Y eso me lleva a la primera regla de la partida doble. Esta regla dice que el total de créditos siempre será igual al total de débitos. Podemos ver aquí que para cada operación teníamos un débito y su correspondiente crédito, ambos iguales. Tengo aquí 10.000, tengo aquí 10.000. Inventarios por 5.000, pasivos por 5.000. Mi segunda regla me dice que los activos, los costos y los gastos tienen naturaleza deudora. ¿Qué significa? Como estábamos señalando, las cuentas que tienen naturaleza deudora, como el caso de las cuentas de activos, van a aumentar por el debe, aumentan por el debe y van a disminuir por el haber. En las cuentas de activos, de costos y gastos, estas cuentas van a aumentar por el lado izquierdo, por el debe, y van a disminuir por el lado derecho, que sería el haber. Mi regla número 3. Ya habíamos hablado del lado izquierdo de la cuenta T grande, ahora vamos a hablar del lado derecho. Los pasivos, el capital y los ingresos tienen naturaleza acreedora. ¿Qué significa esto? Significa que en este caso las cuentas de pasivo, capital e ingresos van a aumentar por el haber, como podemos apreciar, y van a disminuir por el debe, o sea, por el lado izquierdo de la cuenta. Para mejor ilustración, vamos a señalar que en el caso del pasivo se hizo un abono de 4.000 a la deuda que teníamos de 5.000 con el proveedor. Uno de los socios se retiró, el señor Pérez, y el señor Pérez había aportado 6.000 córdobas de dinero. Ahora él está solicitando se le devuelva su dinero, y entonces cuando le hacemos el pago, vamos a disminuir el capital, que era inicialmente 10.000, lo vamos a disminuir en 6.000. ¿Por qué lado? Por el lado del debe. Y finalmente, los ingresos. Cuando nosotros vendimos, registramos en el lado derecho de la cuenta 4.000 por las ventas, y va a disminuir porque un cliente devolvió la mitad de lo que había comprado. Disminuye entonces por el debe. Ahora vamos a ver ejemplos de las cuentas del balance general. En el caso de la cuenta de activos tenemos el efectivo, que es dinero, cheques, pagos con tarjeta de crédito, pagos con Payphone, etc. Las cuentas por cobrar son las cuentas que resultan cuando le vendemos a un cliente al crédito. Inventarios, todos los artículos comprados para venderse. Impuestos, los impuestos que pagamos cuando realizamos cualquier compra, inventario y cualquier otra compra. Seguros, son los seguros que pagamos y estos seguros son para proteger el edificio contra incendios, los vehículos contra choque o las personas contra muerte. Inversión, esta cuenta la utilizamos cuando compramos acciones o otros títulos valores. Vehículos, esta cuenta la utilizamos cuando la empresa adquiere vehículos para la parte administrativa o para la venta, para camiones de distribución, etc. Edificios, cuando la empresa adquiere bienes inmuebles donde va a realizar sus operaciones. Seguimos con las cuentas del balance general, pero ahora por el lado del pasivo. Entonces, ejemplo, tenemos proveedores, como ya habíamos mencionado, cuentas por pagar, cualquier otra deuda que contraigamos distinta a bancos que no sea por mercadería para la venta. Impuestos por pagar que resultan cuando nosotros vendemos. Préstamos por pagar, estos pueden ser préstamos a personas naturales, pueden ser préstamos a bancos. Bonos por pagar, estos son transacciones de deuda que se hacen en principalmente bolsa de valores. Hipoteca, estos son préstamos bancarios cuando son garantizados con bienes inmuebles de la organización. Cuentas del balance general, ejemplos de cuentas de capital. Tenemos el capital social, que es el aporte inicial que hacen los socios. Tenemos pérdidas o utilidades y por último incremento o disminuciones del capital social. Cuentas del estado de resultados. Tenemos como ejemplo del estado de resultados las cuentas de ventas, los costos de la mercadería vendida, los gastos que pueden ser salarios, servicios básicos, agua, luz, teléfono, comisiones a los vendedores,
renta de locales, depreciación cuando tenemos bienes inmuebles al servicio de la empresa, propiedad de la empresa, y el deterioro que van teniendo se registra como un gasto de depreciación. Y los impuestos, que es el impuesto final que paga la organización por sus operaciones al Estado. Se le solicita al alumno que realice las siguientes actividades: lee el material de referencia adjunto, resuelve el caso práctico 1 relacionado con completar y agrupar las cuentas de estado financiero, y por último resuelve el caso práctico en el cual se verificará el cuadre de la partida doble, o sea que después de registrar las transacciones los débitos sean igual a los créditos. ¡Éxitos!